Cordial saludo a todas las personas que me escuchan por este medio. Mi nombre es Elkin Chaverra, abogado titulado y asesor jurídico de la sociedad Disparte SAS. Felicito a esta organización por tan importante iniciativa e igualmente les agradezco por brindarme la oportunidad de presentar mis puntos de vista sobre la incidencia del COVID-19 en nuestra vida laboral. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el virus COVID-19 como una pandemia. En vista de esta situación, el Ministerio de Salud, mediante resolución 385 del día siguiente, el 12 de marzo, declaró la emergencia sanitaria. A su vez, el Gobierno Nacional, mediante los decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, y 593 del 24 de abril, ha ordenado sucesivamente el aislamiento obligatorio. Aislamiento obligatorio que ha generado o tiene consecuencias sobre la actividad económica y laboral del país, por el solo hecho de que las empresas, muchas de las actividades económicas desarrolladas por las empresas, han tenido que cerrar operaciones. Estos decretos que han ordenado el aislamiento han tenido excepciones en la movilización. El primer decreto que mencioné, el 457, trajo 34 actividades exentas de la inmovilización, es decir, que podían movilizarse cumpliendo ciertos requisitos. El siguiente decreto, el 531, ya aumentó el número de actividades exentas de inmovilización a 35 actividades. Y el más reciente, el decreto 593, que ordenó el aislamiento desde el día 27 de abril hasta el día 11 de mayo, contiene 41 actividades exentas de la inmovilización, pero para lograrlo deben cumplir con unos requisitos, entre ellos adoptar protocolos de bioseguridad, que no son otra cosa que un parámetro que las empresas fijan para mantener la actividad económica de sus trabajadores con seguridad para su salud. Seguridad desde que salen de sus casas, se suben al transporte público o por su propio transporte, ingresan a la empresa, al establecimiento donde funciona la empresa, durante el tiempo que están en esa actividad económica en la empresa y el tiempo y el recorrido desde la salida de la empresa hasta llegar a sus casas. Ese es, sin mayor misterio, el tema que regula un protocolo de bioseguridad. ¿Puede el gobierno decretar estas medidas de aislamiento? Sí, con base en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede declarar el estado de emergencia, como efectivamente para Colombia lo ha hecho. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno nacional? Entre muchas otras, pero voy a resaltar las más importantes a mi criterio. ¿Qué medidas ha tomado el presidente durante esta época de emergencia económica? El gobierno nacional ha declarado la emergencia sanitaria, ha modificado las formas y épocas en que las empresas desarrollan su asamblea anual, asamblea ordinaria, ha suspendido las actividades económicas de las instituciones educativas, ha suspendido la realización de eventos masivos, declaró la emergencia económica, social y ambiental. Como lo dije anteriormente, ha ordenado en 3 ocasiones el aislamiento. Empezó el primero desde el 25 de marzo, ya vamos hasta el 11 de mayo y no sabemos aún si se va a prorrogar por otros días más. Ha modificado el cumplimiento de obligaciones legales de tipo tributario, comercial, como por ejemplo la renovación de la matrícula mercantil, que es una obligación de todos los empresarios formalizados. Y ha tomado medidas de orden laboral para proteger el empleo, medidas que son las que me ocupan en esta charla el día de hoy. Para llegar y precisar más sobre estas medidas de orden laboral que van encaminadas a proteger el empleo, vamos a resaltar el decreto 417, que es la matriz de todas estas medidas, porque con base en este decreto se declaró la emergencia económica,
social y ambiental, y en desarrollo de esta declaratoria de emergencia, el gobierno nacional a través de sus ministerios ha emitido otras normas de tipo decreto, resoluciones o circulares regulando ese quehacer de las empresas en esta época de crisis, llamémoslo así. El decreto 539 del 13 de abril fijó o estableció que el Ministerio de Salud era el encargado de expedir los protocolos de bioseguridad. Protocolos de bioseguridad que ahorita podremos abordar más ampliamente. Vamos entonces a abordar las circulares que ha emitido el Ministerio del Trabajo, en las cuales le recuerda a los empresarios los distintos mecanismos que tienen para manejar sus relaciones laborales en estas épocas. Debo precisar que no es que el gobierno a través de estas normas haya creado una legislación al respecto. Realmente esto ya existía en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que ha hecho el gobierno es precisar y recordarle a los empresarios que existen estos mecanismos. Entonces vamos a empezar con la circular 21 del 17 de marzo del 2020. ¿Por qué empiezo con esta circular? Porque por orden cronológico diríamos que fue la primera circular que emitió el gobierno al respecto, el Ministerio del Trabajo. En esta circular el Ministerio del Trabajo le recuerda a los empresarios que como mecanismos para atender estas circunstancias que se nos han presentado tiene varias opciones. Vamos a empezar con la primera, el trabajo en casa. La ley 1221 del 2008, en su artículo 6, trata sobre el trabajo en casa, que no es más que aquella labor que presentan en forma ocasional, temporal y excepcional los trabajadores de una empresa. Estamos reiterando que deben ser situaciones ocasionales, temporales y excepcionales. Cuando hablamos de trabajo en casa, no es una actividad permanente, no es el tipo de contrato de vínculo laboral idóneo en las relaciones de trabajo. Esto se presenta cuando por alguna situación por fuera del manejo laboral o del el querer y la voluntad de las partes inmersas en una relación laboral o en un vínculo laboral, el empleador toma la decisión de decirle a un grupo de trabajadores o a un trabajador: présteme el servicio desde su casa. Y es muy diferente a la segunda opción, que es el teletrabajo. En el teletrabajo, realmente desde que se inicia la relación de trabajo o desde que se toma la decisión de prestar el servicio a través de esta modalidad, el trabajador desempeña en forma permanente el servicio que presta la empresa. Por ende, la empresa debe tomar unas medidas muy profundas que incluyen la visita al domicilio donde se va a prestar el servicio, porque el empleador debe garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras. Habida cuenta que como se trata de un servicio permanente, no estamos hablando de que el trabajador no pueda ir a X determinado día a prestar un servicio en la empresa, pero el requisito esencial es que es una actividad cotidiana, permanente, es el giro normal del servicio que presta el trabajador. Ahí tenemos ya dos opciones que puede tomar una empresa que por orden del gobierno esté cumpliendo el aislamiento. Entonces la empresa dirá: bueno, a los trabajadores que les sea posible enviar a trabajar en casa en forma ocasional, o inclusive con algunos generar un contrato de trabajo donde el servicio se preste a través del teletrabajo. Pero también el gobierno le recordó a los empresarios a través de esta circular 21 que existe la jornada laboral flexible. Jornada laboral flexible que para este caso nos puede servir para que un grupo de trabajadores labore en determinadas horas y rote la prestación del servicio con otro grupo de trabajadores, de modo tal que tengan el menor contacto posible, que las instalaciones de la empresa generen espacios suficientes para que entre un trabajador y el otro haya las distancias que ha
sugerido la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud en Colombia. Esta misma norma o circular también nos trajo la opción o nos recordó la opción de las vacaciones anticipadas y colectivas. Vacaciones anticipadas y colectivas no es más que cuando un trabajador no ha causado todavía el derecho a las vacaciones, es decir, que no lleva más de un año de haber laborado o de haber disfrutado las anteriores vacaciones, no ha causado el derecho, pero la empresa, habida cuenta de esta posibilidad que tiene, que le otorga la ley, le concede las vacaciones anticipadas al trabajador. ¿Cuándo o en qué momento o qué oportunidad tiene el empleador para concederle este periodo de vacaciones al trabajador? Con base en estas normas de emergencia económica, puede avisarle al trabajador con un día de antelación. Basta un día de antelación para avisarle al trabajador. Es un sacrificio para ambas partes, para la empresa de disponer los recursos para estar concediendo vacaciones anticipadas y con sus operaciones cerradas, y para el trabajador, que obviamente va a ir a disfrutar sus vacaciones encerrado en casa, pero aquí no es por voluntad del empleador, sino por orden del gobierno a través de estos decretos con fuerza de ley. Y la última opción que esta circular recordó a los empresarios está la de los permisos remunerados, es decir, el concederle al trabajador que esté en su casa, sin embargo, va a estar devengando el salario, no está prestando el servicio y está devengando el salario. Esta es la circular 21 del 17 de marzo. Después el gobierno expidió el decreto 488 del 27 de marzo. Este decreto lo que buscaba era brindarles opciones a los trabajadores que por alguna decisión del empleador o por su propia voluntad sufren una disminución en su ingreso mensual. ¿Por qué se puede dar esto? Por dos situaciones precisamente. La voluntad del empleador si declara la suspensión de los contratos de trabajo, o la voluntad del trabajador si solicita una licencia no remunerada. En ambos casos el trabajador va a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos, y con este decreto se abrió la posibilidad de que el trabajador acuda a un fondo de cesantías a reclamar parte de las cesantías que tienen ellas en esos fondos consignados. Para ello, como único requisito, el gobierno solo estableció una certificación del empleador. En otras palabras, el empleador le entregó un certificado al trabajador para que vaya al fondo y reclame parte de sus cesantías. ¿Por qué digo parte de sus cesantías? Porque el decreto dejó claro que los retiros iban a ser en forma mensual y en la proporción que les sirva para compensar la disminución de sus ingresos. Y es más, el mismo decreto estableció que los fondos de cesantías no pueden imponer requisitos adicionales. Entonces esta es una figura nueva porque nuestra legislación actual tiene ya reglamentado cuáles son los casos y eventos en los cuales un trabajador puede pedir una liquidación parcial de cesantías ante los fondos de cesantías. Aquí el gobierno, con este decreto 488, nos trae una nueva opción. Continuamos con la circular 027 del 29 de marzo. Esta circular trae una prohibición a los empleadores, pero insisto, ya el tema estaba regulado en la ley. Aquí lo que está haciendo el gobierno es aclarar o recordarle a los empresarios que estas normas están vigentes y ya existen. Lo que hace esta circular es decirle a los empleadores que ellos no pueden coaccionar a los trabajadores para tomar licencias no remuneradas. Y es así de simple. La ley establece esta figura de la licencia no remunerada como una opción que tiene un trabajador y que solicita al empleador que le conceda una licencia no remunerada en forma libre y voluntaria, pero debe emanar de la voluntad del trabajador. Por ende, si la solicitud la hace forzado porque el empleador en alguna circunstancia le presiona, no estaríamos conforme a ley, no es la figura idónea y no es el procedimiento acertado. Entonces, en esta circular el gobierno lo único que hace es recordarle a los empresarios dicha situación. Después viene el decreto 558 del 15 de abril sobre la disminución del porcentaje de aportes a pensiones.
¿Por qué el gobierno expidió este decreto? Buscando brindarle mayor liquidez a los empleadores y a los trabajadores dependientes e independientes. En estas épocas de crisis se busca que los ciudadanos tengamos recursos para necesidades básicas, primordiales: alimentación, aseo, los servicios de telecomunicaciones que lo necesitamos ahora, y entonces el gobierno decidió ayudarles con esa liquidez rebajando temporalmente el porcentaje de la cotización. ¿Para qué periodos? Los periodos de abril y mayo, que se presentan en las cotizaciones de mayo y junio. Recordemos que los aportes a seguridad social, al sistema de seguridad social, son mes vencido. Es una opción que deben tomar empleadores y trabajadores independientes. Opción, porque puede que tanto empleadores como trabajadores independientes decidan cotizar a tarifa plena, tal como exige la ley. Con los empleadores y trabajadores independientes que decidan optar a este beneficio o a esta oportunidad que da el gobierno, se cotizaría con el 3% del ingreso base de cotización. De este 3% de ingreso base de cotización, el 75% lo paga el empleador y el 25% lo paga el trabajador. El IBC, el ingreso base de cotización, continúa siendo el mismo. La forma de calcularlo continúa siendo la misma. Y por último, la circular 33 del 17 de abril, que también trae medidas de protección del empleo. Ya habíamos mirado la circular 21 con medidas de protección al empleo. Esta circular 33 trae otras adicionales. La primera, la licencia remunerada compensable. Le está recordando el gobierno a los empleadores que pueden otorgar licencias remuneradas y que el trabajador pagará el tiempo o lo compensará en la forma en que acuerden entre las partes. También existe bajo esta circular la figura de la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Como lo dice el mismo título de la opción, concertación del salario, es decir, que ambas partes, tanto empleador como trabajador, deben concertar, modificar la jornada laboral y concertar el salario. Ejemplo, si un trabajador me está desempeñando labores en la casa y no requiero que trabaje las 8 horas al día, podemos concertar en mermar el tiempo de trabajo, la duración de la jornada. También trae esta circular la figura de la modificación o suspensión de beneficios extralegales. Los beneficios extralegales, o sea, aquellos pagos que hace el empleador al trabajador y que han pactado que no constituyan salario. Estos beneficios pueden temporalmente y por acuerdo entre las partes ser modificados o suspendidos. Y por último, en esta circular trae concertación de beneficios convencionales. No encuentro viabilidad en esta figura, no logro entender cómo vamos a lograr en este corto espacio de tiempo y de movilidad que se reúna la asamblea de un sindicato a aprobar una modificación a la convención celebrada con el empleador. De esta forma finalizamos con el repaso a las distintas alternativas legales con que contamos para hacer frente a las consecuencias de la emergencia económica declarada por el gobierno. Muchas gracias por su atención.